Hola y bienvenidos a los grupos de discipulado para esta semana. Vamos a continuar nuestro estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Y como dijimos la semana pasada, estos dones no son innatos en nuestro ser, son otorgados, entregados a nosotros por medio de la obra empoderadora del Espíritu Santo. De los 9 dones del Espíritu Santo que son enumerados en 1 Corintios 12, 5 de ellos son dones de hablar, que son la palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, el don de profecía, el don de lenguas e interpretación de lenguas, de los cuales los últimos 2 son los que vamos a hablar hoy, de lenguas e interpretación. Me resulta interesante que la mayoría de los dones del Espíritu Santo sean dones de hablar. De hecho, en 1 Corintios 12, como un preludio a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice que antes de nuestra vida en Cristo Jesús éramos extraviados por los ídolos mudos. Es digno de notar que la descripción de Pablo que él usa acerca de los ídolos es que son mudos, no tienen voz. Esto suena como el Salmo 115, versículos 4 a 5, que dicen: sus ídolos son de plata y oro, obra de manos humanas, tienen boca, pero no hablan. En contraste, la Biblia muestra a Dios como el Dios que habla. De hecho, esta es la primera acción que nosotros vemos que Dios hace en toda la Biblia. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y Dios dijo. Nosotros no podemos subestimar la importancia de que Dios dijo. Y de hecho, el apóstol Juan, en su evangelio, el evangelio de Juan, escribió en el primer versículo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El título original para Cristo Jesús es el verbo o la palabra, y esta palabra fue la fuente de toda la creación. A lo largo de toda la Biblia, nosotros vemos que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios son inseparables. Al igual que es imposible para nosotros decir algo, decir palabras sin el uso de nuestro aire, nuestro aliento. Así es la inseparación del Espíritu y la palabra de Dios. Es la naturaleza de Dios poder hablar y comunicarse con nosotros, su pueblo. Y es su naturaleza divina del Espíritu Santo de Dios trabajar en conjunto con Cristo Jesús, quien es la palabra de Dios. Es un error pensar que la misma voz que trajo el universo a la existencia ahora está completamente contenida y limitada a la tinta y el papel de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita para nosotros, pero la voz de Dios aún resuena en todo el universo y en los corazones de la gente. Ahora, dicho esto, no me malentiendan. No estoy proponiendo que haya más que escribir de la Biblia, ni estoy disminuyendo la Biblia y el poder de la palabra escrita de Dios. Nada que ver. Porque la Biblia sigue siendo su palabra. La Biblia es autoritativa en nuestras vidas. Es un canón cerrado y es una ancla para toda nuestra doctrina y teología. Pero la voz de Dios no está contenida solamente al papel y la tinta. Tampoco la voz va a contradecir lo que está escrito en papel y tinta de la Biblia. Dado que fuimos creados a la imagen de Dios, el poder de nuestras palabras refleja el poder de la voz de Dios. Las palabras son creativas y poderosas. Cuando oramos, cosas suceden. Cuando elevamos nuestra voz a Dios en adoración, es poderoso. Cuando invocamos su nombre, Él responde. Cuando usamos nuestras palabras para combatir al enemigo en el nombre de Jesucristo, Él huye. Con esto como el punto de partida, pasamos a los últimos 2 de los 5 dones de hablar del Espíritu Santo: el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas.
Jesucristo mismo mencionó por primera vez el don de las lenguas en Marcos 16:17. Dice, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. El Dios que habló e hizo existir todo el universo también tomó su palabra y la escribió en tablas de piedra. También tomó su palabra y la envolvió en carne humana. También tomó su misma palabra y la escribió sobre nuestros corazones. Él nos llena con su Espíritu Santo y luego habla a través de nosotros por el poder de su palabra, por medio del mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿es extraño que Dios pueda y aún lo haga? Usar el poder sobrenatural de su Espíritu Santo para hablar con nosotros y a través de nosotros. Por supuesto que no. Es parte de la naturaleza de Dios hacerlo. El poder de hablar en lenguas es lo que permite a Dios intervenir a través del poder de nuestras palabras más allá de los límites de nuestra humanidad y nuestro idioma, nuestra lengua humana. Romanos 8:26 dice, asimismo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en los que las palabras nos faltan, o hay cosas que necesitan ser oradas que simplemente nosotros no sabemos ni entendemos. Pero el Espíritu Santo usa el poder de nuestras palabras para orar a través de nosotros de vuelta a Dios en un idioma que no es el nuestro. Eso se conoce como las lenguas. Él nos está usando y el poder transformador de la palabra hablada para cambiar una situación a través de la oración en lenguas. Es un arma poderosa. Es lo mismo en la guerra espiritual. Hay batallas espirituales que nosotros tenemos que salir victoriosos. Y el hablar en lenguas es un arma poderosa que se puede usar en contra del enemigo. Hay momentos también de adoración en que los límites de nuestro idioma humano pueden impedir la expresión completa de lo que sentimos en el Espíritu y lo que Dios quiere desatar a través de nosotros. Primera de Corintios 14:4 dice que cuando hablamos en lenguas, estamos hablando misterios a Dios. O sea, estamos hablando con Dios y con nadie más. Desatando el don de las lenguas da plena expresión a la obra del Espíritu Santo más allá de nuestras capacidades naturales. En verdad es parte de nuestra adoración en espíritu y en verdad. Primera de Corintios 14:15 dice, oraré con el Espíritu y también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu y también cantaré con el entendimiento. Orar con lenguas en privado también nos ayuda a crecer espiritualmente. Primera de Corintios 14:4 dice que nos estamos edificando a nosotros mismos, lo cual es algo grandioso. El libro de Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Yo personalmente oro en lenguas mucho y francamente podría hacerlo aún más. Pero orar en lenguas ayuda a fortalecer nuestro espíritu en el Señor. Hay una diferencia entre el uso personal de hablar en lenguas y el uso corporativo y público de hablar en lenguas. Acabo de describir el uso personal un poquito, pero me gustaría también hablar brevemente acerca de dos prácticas corporativas. La primera no requiere interpretación, la segunda sí. La primera vez que se dio el don de lenguas en la iglesia, en Hechos capítulo 2, vemos que habían 120 personas reunidas en el aposento alto y todos comenzaron espontáneamente a hablar juntos, todos en adoración al Señor, en lenguas sin interpretación.
Se podría argumentar que la interpretación estuvo en el hecho de que las personas que se reunieron de todas las partes del mundo en el día de Pentecostés que estaban en Jerusalén entendieron las maravillas de Dios en su propio idioma. Sin embargo, entre los discípulos no hubo una interpretación formal y todos estaban alabando al Señor juntos en este don recién dado. Además, en Hechos capítulo 10, Pedro fue a la casa de Cornelio a predicar el evangelio. Antes de terminar el sermón, todos ahí en la casa espontáneamente comenzaron a hablar en lenguas. Y nosotros estamos asumiendo que estas fueron en alabanzas a Dios. Y no se dio ninguna interpretación corporativa. Hay momentos en los que es apropiado hablar a Dios y alabar a Dios juntos con la expresión de lenguas sin interpretación. La interpretación en estos momentos es que es simplemente una alabanza corporativa a Dios. Piénsalo por un momentito. ¿Es esto realmente tan extraño que suceda así? No creo que sea extraño, ni antibíblico. Cuando todos nosotros juntos elevamos nuestras voces en alabanza espontánea a Dios, en inglés o en español, ¿a poco todos nos escuchamos y entendemos todo lo que está pasando? No. En todo el bullicio de la alabanza no se escucha todo lo que se está diciendo. ¿Eso también requiere una interpretación especial de cada persona? No, porque todos estamos alabando a Dios juntos. Sin embargo, hay otro uso de las lenguas que sí requiere el uso del don de interpretación de lenguas. 1 Corintios 14 describe claramente las lenguas siendo usadas como una declaración profética. Hay momentos apropiados en la iglesia cuando una persona puede hablar en lenguas para que todos escuchen. Sin embargo, ¿de qué sirve esto si no todos pueden entender? ¿Qué pasaría si diera mi sermón en sueco? ¿Cómo ayudaría esto a alguien al menos de que hablara sueco? Doy los sermones en español o inglés porque esto es útil para todos. No es diferente con las lenguas. Hay momentos en que el Espíritu Santo mueve a una persona a dar un mensaje profético en lenguas. Pero 1 Corintios 14:13 dice, por tanto, el que habla en lenguas, ore para que pueda interpretar. Podrías preguntar, ¿cómo puede alguien interpretar un idioma que nunca aprendió? Pues de la misma manera en que una persona puede hablar en un idioma que nunca aprendió. Es un don sobrenatural del Espíritu Santo obrando en una persona para darles el entendimiento y el mensaje profético para toda la congregación. Una vez que el mensaje en lenguas es interpretada, todos pueden ser edificados y crecer en el Señor. Por eso la necesidad. Aquí en Pathway, nosotros hemos tenido momentos de lenguas e interpretaciones, aunque la verdad que no ha ocurrido mucho en nuestra iglesia. Sin embargo, es un don poderoso dado a la iglesia y un don que nosotros deberíamos utilizar con más frecuencia. Hay personas que han sentido la necesidad de dar una lengua en el pasado en nuestra iglesia, pero se negaron a hacerlo porque temían parecerse tontos o estar fuera de orden. Esta iglesia es un lugar donde nos movemos en los dones del Espíritu Santo y hay espacio en nuestra iglesia para estas manifestaciones. Si uno quiere manifestar este don y si algo termina fuera de orden, en un momento inoportuno en la iglesia, podemos hablar de ello y crecer juntos a través de esto. Dejemos que los dones del Espíritu Santo fortalezcan mutuamente a todos nosotros. Pidamos al Espíritu Santo que se pueda manifestar todavía más este don en nuestra congregación. Yo no lo temo, no lo tema usted tampoco. En sus grupos hablen más acerca de esta enseñanza. Utilicen en su vida privada y personal
el don de hablar en lenguas para fortalecerte, para adorar mejor a Dios y para interceder y hacer batalla espiritual. Pero también en nuestra congregación permitimos la manifestación de el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos en la próxima semana.